Bueno, entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje ecográfico del paciente con hipertensión pulmonar en el escenario agudo. ¿Qué tanto es crónico y qué tanto es agudo? Es una pregunta bastante relevante al momento de enfrentarnos a estos pacientes y tal vez poder cambiar el manejo de estos en estos escenarios. Entonces, el día de hoy, quien les habla, Carlos Andrés Castro Galvis, y el tutor académico para esta charla fue el doctor Luis Enrique, anestesiólogo cardiovascular y board en ecocardiografía transesofágica. Entonces, el día de hoy, pues, hay que tener en cuenta que la hipertensión pulmonar representa un estado hemodinámico complejo y multifactorial que va a imponer una carga significativa sobre el sistema cardiovascular, culminando en una disfunción del ventrículo derecho. Y a su vez, pues esto va a generar una insuficiencia cardíaca que puede generar cierta sintomatología. Como bien es sabido, pues tenemos una prevalencia a nivel mundial de hipertensión pulmonar entre el 1 y 3%, puede ser variable o a veces subvalorada, y se puede clasificar como enfermedades precapilares y poscapilares, como a grosso modo, pero también podemos tener una clasificación clínica en la cual pues vamos a tener una hipertensión arterial pulmonar que va a ser idiopática o asociada a otras condiciones como herencia, que es de una prevalencia rara. La más común a la que nos vamos a enfrentar pues va a estar asociada a disfunción del ventrículo, a disfunción del corazón izquierdo, pues que va a ser la más común en nuestro escenario clínico, seguida por las enfermedades pulmonares. En este caso, pues puede ser las enfermedades pulmonares crónicas, las enfermedades intersticiales, que van a condicionar cambios en la vasculatura pulmonar, que va a generar unos cambios también a nivel cardiovascular. También vamos a encontrar las asociadas a la obstrucción de las arterias pulmonares, ya sea crónica o aguda, y a la de mecanismos inciertos, pues también es una presentación pues un poco pues más rara aún. Clínica, pues vamos a tener tempranamente la disnea, la fatiga, la vendopnea, palpitaciones, hemoptisis, distensión abdominal inducida por el ejercicio, la náusea, ganancia de peso, retención de líquidos, síncope, y ya más tardíamente vamos a tener unos síntomas que son ya asociados como al empeoramiento o a la progresión de la enfermedad, como lo son el dolor torácico, la disponía, eh, la, las sibilancias, la tos, infecciones del tracto respiratorio inferior, atelectasias que van a ser condicionadas pues, por estos cambios ya crónicos a nivel cardiopulmonar. Si nos quisiéramos apoyar de otras herramientas, pues podemos encontrar también el electrocardiograma, normalidades en pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, como la P pulmonar, que en algunas literaturas pues aún la describen, y en las guías de hipertensión pulmonar pues también las tienen en cuenta. La desviación del eje a la derecha, la hipertrofia del ventrículo derecho, el bloqueo de rama derecha completo o incompleto, prolongación del QT, y un trastorno en la repolarización que se puede ver en las caras precordiales. Esto es importante porque a medida que vamos enfocando estos pacientes, pues nos vamos a ir encontrando qué tanto es tan agudo y qué tanto es crónico en estos puntos, y la correlación pues va a ser muy importante en este escenario. Si yo les hablo a nivel ecocardiográfico, pues vamos a encontrar varias ventanas para poder valorar todo lo que sea el ventrículo derecho. Y esto pues también va a requerir algo de entrenamiento y algo de experticia para poder hacer la valoración de estas ventanas. Principalmente vamos a encontrar el eje paraesternal largo, que de este podemos derivar lo que es el paraesternal eje largo, tracto de salida del ventrículo derecho y tracto de entrada del flujo del ventrículo derecho, que lo podemos encontrar a nivel del paraesternal eje largo. Cuando hacemos la valoración del eje corto, pues también vamos a centrarnos en lo que es de anterior a posterior, lo que es el ventrículo derecho y ese tracto de salida del ventrículo derecho, que nos va a permitir valorar en la ventana de grandes vasos, principalmente pues lo que es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar.
En el eje corto a nivel de la válvula mitral y de los músculos papilares, pues también vamos a encontrar las diferentes paredes del ventrículo derecho, donde vamos a encontrar la lateral, la anterior y la inferior. Y con esto pues vamos a ir enfocando parte de lo que es la valoración del ventrículo derecho. También nos podemos apoyar de la ventana apical, 4 cámaras, las 5 cámaras, modificadas, enfocadas en el ventrículo derecho, modificadas, enfocadas en el ápex, o en el apical, 4 cámaras. Y a nivel subcostal, sobre todo en esos pacientes que tienen enfermedades intersticiales, que su ventana acústica es un poco más difícil, pues también nos puede ofrecer gran información. Y en el eje corto también a nivel subcostal, pues podemos encontrar esas mismas ventanas que nos ofrecen pues también una información relevante en este escenario. Hay otros signos ecocardiográficos que sugieren la presencia de hipertensión pulmonar y los podemos clasificar en 3 secciones, como son los ventrículos, la arteria pulmonar y la vena cava inferior. Y acá empieza uno a tener de pronto tal vez discrepancias en cuanto a la opinión de la vena cava inferior como medida de la presión de la aurícula derecha o correlación con la presión venosa central, que como ya hemos visto, pues es bastante cuestionable. En cuanto a los ventrículos, pues podemos ver la relación ventrículo derecho-izquierdo con una relación mayor a 1, pues que nos habla de una dilatación. Podemos ver en el eje corto o en el eje apical, en la ventana apical, el aplanamiento o el desplazamiento de ese septum en sístole o en diástole hacia el ventrículo izquierdo. Y podemos también calcular la relación TAPSE y presión sistólica de la arteria pulmonar. Si es menor a 0,55 milímetros de mercurio, pues nos va a hablar ya de algo, nos va a hablar de pronóstico incluso. Cuando nos vamos a la valoración de la arteria pulmonar, pues lo que nos va a interesar es pues la velocidad del tracto de salida de ese ventrículo derecho, la velocidad de regurgitación pulmonar y el diámetro también de la arteria pulmonar, que pues nos habla también de, pues hemodinámicamente, ya sea de dilatación o de obstrucción. Y pues la vena cava inferior, pues que pues tradicionalmente ha medido a través del diámetro de se ha estimado la presión venosa central a través del diámetro de la vena cava inferior. En cuanto a su colapsabilidad, pues menor al 50% y una dilatación mayor a 21 milímetros, que nos habla también de, pues unas presiones, nos sugiere unas presiones que pueden estar elevadas. Y el área de la aurícula derecha, pues también aumentada, también nos va a hablar o nos va a sugerir algo de hipertensión pulmonar. En las guías de práctica clínica, tiene muy en cuenta lo que es la velocidad de regurgitación tricuspidia, medían metros por segundo, y esto a su vez pues con ellos ya empiezan no a estimar tanto el valor puntual, sino a empezar a hablar de probabilidad, porque como les diré más adelante, esto se puede prestar pues para interpretaciones erróneas. Entonces ellos clasifican esa velocidad de regurgitación tricuspidia en menor a 2,8, entre 2,9 y 3,4 y mayor a 3,4. Entonces definitivamente si tenemos una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 3,4 metros por segundo, pues tenemos una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, y este paciente pues va a requerir un cateterismo derecho pues alta probabilidad de encontrar hipertensión pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una probabilidad baja y una probabilidad intermedia? Pues cuando nos vamos a hacer los extremos, por ejemplo, menor a 2,8, hay que buscar diagnósticos alternativos, pero en la probabilidad intermedia, pues hay que buscar otras condiciones, que si nos quedamos con esta tabla, pues tal vez podemos quedar muy cortos en cuanto a la clasificación, y es por eso que ya pues hoy en día la guía del 2025 pues nos aborda mucho más medidas para poder estimar o hablar de hipertensión pulmonar. Históricamente, pues se ha venido clasificando teniendo en cuenta pues la velocidad de regurgitación tricuspidia en metros por segundo, y los hallazgos a nivel de los ventrículos, de la arteria pulmonar y de la vena cava inferior, pues como una correlación
en este escenario para determinar pues la probabilidad de hipertensión pulmonar. Fisiopatológicamente hablando, pues, ¿qué se va a ver afectado en la hipertensión pulmonar? Pues va a ser la poscarga del ventrículo derecho. E inicialmente pues vamos a tener una hipertrofia adaptativa que posteriormente va a evolucionar a una hipertrofia desadaptativa. Cuando hablamos de una hipertrofia adaptativa, pues va a ser un aumento progresivo de la poscarga de ese ventrículo derecho que en teoría pues está funcionando pues con un bajo estrés y una alta compliance, va a aumentar la contractilidad como respuesta a ese aumento de la poscarga y va a generar una hipertrofia concéntrica inicialmente que va a generar un aumento de la masa ventricular derecha sin aumento de los volúmenes. Pero ¿qué va a pasar cuando hay una hipertrofia desadaptativa? Ya la cavidad derecha comienza a dilatarse, va a su vez, como se dilata, pues va a haber insuficiencia tricuspidia, va a haber dilatación de ese anillo tricuspidio, va a empezar a haber sobrecarga de volumen, disminución del gasto cardíaco de ese ventrículo derecho y va a haber una falla cardíaca derecha. Y acá pues vamos a ver ya lo que son unas paredes engrosadas y esto va a jugar un papel muy importante en los escenarios agudos y crónicos. Si nos vamos a la definición hemodinámica, pues vamos a entender que la presión arterial pulmonar media superior a 20 milímetros de mercurio en reposo, confirmada por mediante cateterismo cardíaco derecho, pues va a ser diagnóstico de hipertensión pulmonar. Sin embargo, pues vamos a tener que caracterizarla y pues digamos lo que hemodinámicamente se ha caracterizado que una hipertensión pulmonar precapilar se caracteriza por esa presión de la arteria pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio, que en realidad pues esta definición cambió a 20 milímetros de mercurio según las nuevas guías porque pues estaban escapando algunos pacientes de este diagnóstico y una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar de menor a 15 milímetros de mercurio. Si hablamos de una hipertensión pulmonar postcapilar, va a estar dada pues por una presión en cuña, perdón, una presión en enclavamiento mayor a 15 milímetros de mercurio. Y esta distinción va a ser vital ya que pues, la hipertensión pulmonar postcapilar es típicamente secundaria a la cardiopatía izquierda, o sea, pertenecería al grupo 2 de hipertensión pulmonar. Y obviamente, pues su tratamiento va a variar con base pues, a lo que le está sucediendo a ese corazón izquierdo, mientras que el grupo 1 pues, se va a beneficiar principalmente de esos vasodilatadores pulmonares, que si los combinamos en el otro lado puede ser perjudicial. Entonces, la ecocardiografía se vuelve una herramienta de primera línea no solo para evaluar la función del ventrículo derecho, sino también porque nos permite evaluar la disfunción del ventrículo izquierdo, la dilatación de la aurícula izquierda, valvulopatías, y en ausencia de todos los anteriores, pues nos obliga a buscar otras causas de esa hipertensión pulmonar, y eso pues es relevante en el momento del abordaje de estos pacientes. La presión sistólica de la arteria pulmonar, pues por principio de Bernoulli simplificado, pues históricamente también se ha calculado a través de la velocidad de regurgitación tricuspidia máxima elevado al cuadrado por 4 más la presión de la aurícula derecha. Teniendo en cuenta que la presión de la aurícula derecha pues también históricamente se ha medido a través de la vena cava inferior, pues esto nos ha sobreestimado o subestimado eh, hasta el 50% de los casos cuando se han hecho pues, los cateterismos cardíacos derechos. Entonces esto pues juega también un papel importante porque la correlación clínica y los hallazgos ultrasonográficos combinados pues nos va a ayudar a mejorar la certeza de este diagnóstico y de este abordaje. Ya para el 2022, pues ya no era un objetivo obtener un valor numérico preciso, sino más bien establecer la probabilidad. Y esto se convierte en un biomarcador de riesgo de la velocidad de regurgitación tricuspide, clasificándolo, como lo dije previamente, en una probabilidad baja, intermedia y alta. La baja, pues caracterizada pues, por una velocidad menor a 2.8, que corresponde a un gradiente de presión entre ventrículo derecho y aurícula derecha menor a 31 milímetros de mercurio.
La probabilidad intermedia entre una velocidad de regurgitación tricuspida entre 2.9 y 3.4, que corresponde a un gradiente de entre 34 y 46 milímetros de mercurio, y una probabilidad alta que corresponde pues a una velocidad de regurgitación tricúspida mayor a 3.4 metros por segundo, y un gradiente que es mayor a 46 milímetros de mercurio. Entonces, la explicación fisiológicamente pues, de esto es extremadamente improbable que un corazón derecho normal genere un gradiente de presión superior a 46 milímetros de mercurio. Entonces nos vamos como a los extremos de la tabla, menor a 2.8 y mayor a 3.4, pues que se correlacionan tal vez muy bien con esta probabilidad de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, pues una velocidad de regurgitación tricuspida mayor a 3.4 se convierte en un indicador de alta especificidad de sobrecarga de presión, independientemente si la presión de la arteria pulmonar es 60, 70, 80 milímetros de mercurio, pues porque nos vamos como hacia los extremos. Y este hallazgo por sí solo clasifica en un paciente de alto riesgo, pero obviamente va a requerir una investigación invasiva. Entonces vuelve y juega otra vez como la correlación con todos los parámetros. Entonces empieza uno a buscar como más hallazgos que nos sugieran la hipertensión pulmonar. Los ventrículos, la arteria pulmonar, la vena cava inferior y la aurícula derecha. Entonces, en los ventrículos, pues la relación basal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo mayor a 1, pues nos habla también de algo de sobrecarga de presión de ese ventrículo, el aplanamiento del septo interventricular, con un índice de excentricidad mayor a 1.1 en sístole o en diástole, pues nos habla también de una sobrecarga de ese ventrículo derecho. La relación TAPSE, presión de la arteria pulmonar menor a 0.55, ya hoy en día se considera como un marcador pronóstico y se asocia con mayor mortalidad cuando está por debajo de 0.44. La arteria pulmonar, pues vamos a hablar el tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo derecho, menor a 105 milisegundos, y una muesca mesosistólica, pues nos sugieren la presencia de hipertensión pulmonar, velocidad de regurgitación pulmonar diastólica temprana mayor a 2.2 metros por segundo, el diámetro de la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros, y la vena cava inferior, pues como ya lo hemos mencionado previamente, pues en el colapso inspiratorio mayor a 21 milímetros con un colapso menor al 50%, pues sugiere pues algo de hipertensión pulmonar en este escenario. Y el área de la aurícula derecha en fin de sístole mayor a 18 centímetros cuadrados, y esto pues indexado. Pero si vamos más allá de la probabilidad, pues podemos evaluar la morfología y el tamaño de ese ventrículo, y vamos a iniciar pues con la valoración cualitativa de ese ventrículo con esos diámetros basales, la relación BD-BI. Cuantitativamente se consideran anormales el diámetro basal de un ventrículo derecho mayor a 42 milímetros y un diámetro medio mayor a 35 milímetros. La presencia del signo de la D en la ventana para external eje corto también es un indicador visual potente de la inversión del gradiente de presión transeptal debido a la sobrecarga del ventrículo derecho. Asociado a esto podemos encontrar el TAPSE menor a 17 milímetros, la onda S', que también medida a través del Doppler tisular en la ventana apical 4 cámaras, menor a 9.5 centímetros, pues centímetros por segundo, nos habla de disfunción sistólica. Y eh, el FAC calculado como pues el área diastólica final menos el área sistólica final sobre el área diastólica final por 100, con un valor menor a 35%, pues definitivamente es anormal. Y como lo vimos en nuestra charla previa, es uno de los marcadores pronósticos que mejor se pueden correlacionar incluso con disfunción del ventrículo derecho. Las guías 2025, pues obviamente nos abren el panorama de unas mediciones un poco más avanzadas que requieren pues un entrenamiento más diligente, como pues uno pues es la medición del volumen, perdón, del área de la aurícula derecha. Esta pues tiene que ser indexada, o bueno, pues todos los parámetros que hagamos en mediciones del corazón pues tienen que ser indexados
al área de superficie corporal, y es un detalle también a tener en cuenta en todos estos escenarios, pero también nos podemos encontrar con el cambio, el FAC del ventrículo derecho, el índice de excentricidad, el diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho, el diámetro del tracto de la arteria pulmonar y de sus ramas, la morfología del BTI, ese ventrículo derecho que puede ser normal, puede ser espigado, puede ser bifásico, incluso puede ser en forma de daga. Y los tiempos de aceleración, pues que también nos van a ofrecer algo o nos van a ofrecer pues más información acerca de ese estado hemodinámico del paciente. Como lo dije previamente, el grosor de la pared es clave en identificar lo agudo de lo crónico y ese engrosamiento de esa pared pues nos va a permitir establecer pues seguramente o tener un punto de partida de qué tan agudo es el cuadro clínico del paciente o qué tan crónico es el cuadro clínico del paciente en el que al que nos enfrentamos. Definitivamente pues un engrosamiento, como lo dije previamente, nos va a hablar más de un cuadro crónico que de uno agudo y lo podemos evidenciar en los escenarios clínicos. Ejemplo, este paciente es un paciente que nos llegó a nosotros en el servicio de urgencias con una insuficiencia respiratoria. El paciente tenía un antecedente de una trombosis venosa profunda y él estaba recibiendo anticoagulación, pero hace más de 15 días no se la ha tomado, pues porque lastimosamente su EPS no se la estaba administrando. El paciente entra en una falla ventilatoria saturando 57, 60%, a FIOs del 80, 90% con una máscara de no reinhalación y el paciente pues hace una parada cardiorrespiratoria, una actividad eléctrica sin pulso, se reanima durante 2 minutos, sale de la parada y hacemos un POCUS en este escenario donde detectamos como cambios rápidos o sugestivos que nos sugirieran una embolia pulmonar, pues correlacionado con la clínica de este paciente y encontramos pues un signo de la D, encontramos una velocidad de regurgitación tricuspidea un poco elevada y encontramos una vena cava inferior pues que estaba un poco por encima del límite superior y un cambio de área fraccional que estaba, perdón, un PAC del ventrículo derecho que estaba menor del 35%. El paciente con esto se le hace un electrocardiograma y se le hace se evidencia un S1Q3T3. El paciente pues obviamente ya estaba ventilado, había salido del paro, pero entonces en este escenario ahí digamos qué es lo que uno hace, porque pues el paciente no estaba recuperando su hemodinamia, no estaba recuperando su saturación a pesar de estar intubado. Y con base en estos parámetros que encontramos y la clínica del paciente, pues decidimos trombolizarlo en ese escenario y el paciente pues todos sus parámetros hemodinámicos mejoraron y con esto el paciente salió adelante sin secuelas neurológicas en este punto de atención. Entonces, ya de por sí, pues uno encuentra una relevancia en el uso del focus y en la detección tal vez de estos escenarios que en el escenario agudo pues nos puede sugerir una embolia pulmonar, pero en el escenario crónico pues nos puede hablar ya de una hipertensión pulmonar crónica. Entonces, pues por eso es relevante como diferenciar estos escenarios en los cuales pues casi que siempre que se hace un POCUS, más del 40% de las decisiones pueden cambiar con base en esto. También la guía pues nos menciona nuevas técnicas como las técnicas del strain, pues que es el seguimiento de las partículas que tienen que pues contar con un software especializado para la medición del ventrículo derecho, porque pues hoy en día hacemos mucho ventrículo izquierdo, pero no hacemos casi aurícula derecha y ventrículo izquierdo. Y lo que buscan, pues, es cuantificar esa deformación miocárdica, tanto longitudinal principalmente, en este caso, para evaluar, pues, cómo está esa función del ventrículo derecho. Y esto, pues, nos puede hablar de un valor pronóstico, nos puede hablar de incluso de infarto de miocardio del ventrículo derecho, que puede llegar a ser difícil de diferenciar en estos escenarios. Acá podemos ver unos ejemplos del strain longitudinal del ventrículo derecho, pues que requieren
pues nos han hecho hincapié en que requiere un software especial para poderlo hacer en el escenario clínico que está pues en desarrollo, pero vean que esto pues ya ha jugado un papel importante en el diagnóstico y manejo de la hipertensión pulmonar hoy en día. Otras medidas como el índice de TI, es un índice de trabajo o de rendimiento del miocardio, en este caso el ventrículo derecho, pues que lo que hace es buscar pues la relación entre el tiempo en que dura la válvula tricúspide abierta, ¿sí? Que sería pues este tiempo que discurre en esta velocidad de regurgitación tricúspide y el BTI de ese ventrículo derecho. Y esa relación pues nos va a conferir pues un índice de rendimiento miocárdico de función del ventrículo derecho. Usualmente si esto está muy elevado pues sugiere que este ventrículo pues está haciendo un trabajo, digámoslo, pues mucho más laborioso en comparación con otros. E incluso en las guías del 2025, pues nos hablan de que a través de los hallazgos ecocardiográficos, pues podemos incluso clasificar del 1 al 4, pues nuestra grado de hipertensión pulmonar. Entonces, incluso la clasificación en el grupo 1 puede encontrar un corazón izquierdo que puede ser pequeño, normal, con una relación E' menor a 8, el ventrículo derecho puede estar dilatado con una relación mayor a 1, con una aurícula derecha mayor a 19 centímetros cuadrados. Eh, Puede haber aplanamiento del septum en sístole o en diástole, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra el paciente. Los tiempos de aceleración de ese ventrículo derecho, del tracto de salida del ventrículo derecho, son menores a 105 milisegundos. Podemos encontrar un pico anormal de la velocidad de regurgitación tricuspida mayor a 2,9 metros por segundo. También un pico de regurgitación de la arteria pulmonar mayor a 2,2 y el índice de TAPSE, presión de la arteria pulmonar, menor a 0,55, pues que nos habla también de una disfunción del ventrículo derecho y se asocia con mayor mortalidad a largo plazo y también de desacople arterioventricular. Podemos encontrar una vena cava inferior que puede estar dilatada con eh, un flujo reverso lo sistólico de esas venas hepáticas que también podemos hacer una valoración adicional y este pues va a ser típicamente en pacientes jóvenes sin comorbilidades cardiovasculares. En el grupo 2 pues vamos a encontrar ya pacientes que tienen una hipertrofia ventricular izquierda, vamos a encontrar una dilatación también de las cámaras izquierdas con una fracción de eyección que va a estar disminuida. Vamos a encontrar un índice de excentricidad que puede estar menor a 1,2 con una aurícula izquierda dilatada, una función diastólica normal, típicamente grado 2, una relación E' mayor a 14, que pues también podemos usarla para calcular la presión en cuña pulmonar, enfermedad aórtica o mitral moderada a leve, velocidad de regurgitación tricuspida mayor a 2,9 y típicamente pues este es el que pues, se presentan pacientes ancianos con comorbilidades. En el grupo 3, como lo dije previamente, son pacientes que van a tener una difícil ventana eh, 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 cardiopulmonar por pues, su enfermedad intersticial debido pues a la interferencia aire a la pérdida de la interfase debido al aire y al pulmón, lo que requiere pues la optimización o la utilización de las imágenes subcostales. Entonces acá podemos encontrar también una función diastólica normal, podemos encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo con un agrandamiento de la aurícula izquierda, una disfunción diastólica grado 1. Podemos encontrar una relación E' que puede estar normal o pues levemente alterada. La velocidad de regurgitación tricuspida pues se encuentra también elevada, mayor a 2,9 metros por segundo. Y pues esto pues nos habla de una enfermedad pulmonar secundaria como o que es secundaria o genera la hipertensión
pulmonar. En el grupo 4, pues vamos a encontrar los pacientes con enfermedad tromboembólica crónica. Encontramos pacientes que tienen factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, y vamos a encontrar diferentes grados de hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. También podemos encontrar una relación prima que puede estar normal y podemos encontrar una disfunción del ventrículo derecho y podemos encontrar una velocidad de regurgitación tricúspide que va a ser también elevada. Otras formas que pues hemos visto en la literatura mencionados para los cálculos, eh, digámoslo, comparados con una hemodinamia, podemos calcular la presión arterial sistólica de la pulmonar a través de la fórmula de Bernoulli simplificada, combinando pues la presión venosa central, que pues lo normal o la medición que puede hacer a través de esto pues va a ser estimada en milímetros de mercurio de 18 a 30. Podemos calcular también la presión de la arteria pulmonar diastólica, la presión de la arteria pulmonar media, que también pues se utiliza la fórmula de Chemla, o también se puede utilizar la Bernoulli simplificada, y la presión del capilar pulmonar, que es pues, la relación de la E' eh, multiplicado por 1.24 más 1.9, y este pues nos va a generar pues un promedio de la presión capilar pulmonar. Y esto pues nos va a ofrecer como más herramientas en cuanto a la interpretación del escenario pre y postcapilar. Entonces las limitaciones van a estar en la estimación pues, de la presión de la arteria pulmonar, que puede ser inexacta. La evaluación del ventrículo derecho puede ser difícil en pacientes con ventanas acústicas deficientes, y la ecocardiografía por sí sola no siempre puede determinar la etiología precisa de la hipertensión pulmonar. Ahora, si tenemos en cuenta la presión venosa central medida a través de la vena cava inferior, pues ya tenemos bastante limitación en cuanto a la interpretación tal vez de estos resultados. Entonces, ¿por qué aparece el POCUS? El POCUS pues, no pretende reemplazar un ecocardiograma completo, sino actuar como una extensión del examen físico para responder las preguntas clínicas binarias y urgentes, guiando el manejo inmediato. Entonces, tras la evidencia de esto, pues se considera que es una herramienta factible y de alto impacto. El tiempo promedio, dice, algunos protocolos de la valoración de estos pacientes es de 11 minutos. Sin embargo, cuando, por ejemplo, estamos en el escenario agudo, en el escenario de la parada cardíaca, o eso incluso algunos parámetros focalizados, pues nos pueden dar una información mucho más relevante de lo que necesitamos saber en ese escenario, y casi siempre van a cambiar el manejo clínico. Es útil en urgencias en UCI, nos puede también diferenciar shock y disnea aguda en los escenarios clínicos. Pero entonces el objetivo del POCUS no va a ser el diagnóstico de la hipertensión pulmonar en este punto, va a ser principalmente la disfunción aguda del ventrículo derecho, y es algo que también debemos tener en cuenta, porque en los escenarios de urgencias y de UCI, pues nosotros, pues si bien por conocimiento podemos saber la probabilidad de hipertensión pulmonar, pues lo que nos interesa en ese punto es saber la disfunción aguda del ventrículo derecho, o como dice pues la pregunta de la charla, ¿qué es tan agudo, qué es tan agudo o qué es tan crónico para poder tomar conductas adicionales? Entonces, dentro de estos protocolos del POCUS focalizado, lo que se busca es unas ventanas claves que nos den la información relevante que necesitamos para tomar decisiones en estos escenarios. Entonces podemos basarnos a través de la ventana apical 4 cámaras, el paraesternal eje corto e incluso la subcostal, pues dependiendo si es una enfermedad intersticial pulmonar, o pues también para complementar pues la medición de la vena cava inferior, que sigue siendo pues un punto de práctica en las guías clínicas. Esta pues es una imagen que es de nosotros, de uno de los casos de una velocidad de regurgitación tricúspide, pues que está elevada. El signo de la D o la medición del índice de excentricidad, pues también nos va a hablar de sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Si vemos
La sobrecarga de presión, pues vamos a ver que ese colapso o ese septum hacia el ventrículo izquierdo va a estar presente tanto en la sístole como en la diástole. A diferencia de la sobrecarga de volumen, que ese colapso solo va a estar presente en la diástole y no en la sístole. Entonces, pues ya con eso podemos también enfocar parte de la, de la medición o del enfoque de estos pacientes. Ahora, ¿qué tanta correlación, qué tanta precisión diagnóstica de esto? Pues esto va a ser muy variable en el escenario clínico y obviamente pues requiere una interpretación clínica y una correlación pues adecuada en cuanto a la realización de los diferentes exámenes. Acá quise traerles a colación este estudio que se realizó en el 2023 en dos centros médicos en los cuales se aleatorizaron pacientes que tenían hipertensión pulmonar. eh, a unos se les hizo, fueron 36 pacientes en total, a 18 pacientes, que fue el grupo de intervención en el cual pues se le hizo seguimiento a través del POCUS y al otro grupo, pues que no se les hizo pocos, se hizo un seguimiento a lo largo del tiempo. La edad media de estos pacientes fue de 65 años y la mediana del tiempo de la realización del examen en esos escenarios, pues de consulta, que no eran, digamos, los escenarios tan agudos, era de 11 minutos. Cambió el manejo en el 73% de los casos comparado con el 27% del grupo de control, con una probabilidad del cambio del manejo casi de 12 veces más comparado con el otro grupo. Entonces, ellos acá traen a colación pues, que en las diferentes visitas en los que se les hizo seguimiento con el PUCUS en la consulta externa, pues casi siempre que había un cambio en la conducta o en el manejo médico de esos pacientes. E incluso cuando ellos agruparon por modelos como de valoración, en el cual tenían en cuenta la edad y el sexo, o podían tener la edad, el sexo, los síntomas y el índice de masa corporal, o la edad, el sexo, los síntomas del índice de masa corporal y el examen físico, pues veían que los cambios o la intervención del POCUS generaba pues un cambio en las conductas que era estadísticamente significativo. Si bien pues los intervalos de confianza son muy amplios y se puede prestar para errores, pues nos abre como la cabida de que esto pues realmente es una conducta que podríamos llevar a cabo tanto en la consulta externa como en los escenarios agudos. E incluso pues ellos describen ahí los principales hallazgos como la sospecha de una estenosis aórtica, la hipertrofia ventricular derecha, la hipertrofia ventricular izquierda. Incluso habían pacientes que tenían las mediciones normales de forma inesperada, derrames pericárdicos, congestión pulmonar, el signo de la D, arritmias, presión venosa central elevada, disfunción diastólica en un patrón restrictivo, lo que pues les hacía a ellos hacer cambios o tomar unas conductas diferentes. Por ejemplo, pues la sospecha de la estenosis pues requería un ecocardiograma, una estenosis ártica requería la realización de un ecocardiograma formal. eh, Pacientes que tenían derrame pericárdico y líneas B sugestivas de congestión pulmonar, pues se le agregó el diurético, entre otros pues, de los cambios de la conducta. Entonces, esto nos ayuda a hacer una extensión del examen físico en estos escenarios. E incluso, pues, precisamente hay reportes de casos como el que nosotros tuvimos, en donde pues el point of care ayuda a tomar decisiones. Y por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no pudimos hacer un angiotac por la inestabilidad del paciente, pero pues hicimos un POCUS que se correlacionaba con la clínica, tenía un electrocardiograma que era un SQ3T3, que también era sugestivo pues de un tromboembolismo pulmonar, y pues el hallazgo en el POCUS nos permitió tomar una conducta en ese momento de hacer una trombolisis que le favoreció a ese paciente. Y es uno de los casos que también vamos a publicar próximamente. En cuanto a identificar en qué tanto es agudo y qué tanto es crónico, pues es un núcleo del desafío diagnóstico
y es que pues una de las aplicaciones más críticas y desafiantes del ultrasonido cardíaco es distinguir entre la sobrecarga aguda del ventrículo derecho o la crónica, pues, o una descompensación de de la hipertensión pulmonar crónica. Y esta distinción es fundamental ya que el manejo y el pronóstico difieren drásticamente uno del otro, y la clave para esta diferenciación reside en la comprensión de la respuesta fisiopatológica del miocardio del ventrículo derecho. Entonces, como lo dije previamente, vamos a encontrar un ventrículo derecho que pues no es adaptado, en teoría pues en el escenario agudo a jugar un papel importante en lo que es el grosor de la pared. Menor a 5 milímetros va a tener una dilatación, puede presentarse un paciente con choque obstructivo, una dilatación severa con la pared delgada, podría ser el punto clave, y unas presiones elevadas, pero no en rango de hipertensión pulmonar severa, como lo dije previamente, que basados en la velocidad de regurgitación tricuspidea mayor a 3,8, pues sería como algo severo. En cambio, en el ventrículo derecho adaptado crónico, las diferencias crónicas va a ser pues una pared engrosada, normalmente mayor a 5 milímetros. Las presiones sistólicas van a ser extremadamente altas, con una velocidad de regurgitación tricuspidea usualmente mayor a 3,8 eh, metros por segundo, perdón. Y esto pues se correlaciona con algunas presiones mayores a 60 milímetros de mercurio, pues obviamente teniendo en cuenta pues la fisiopatología, lo que pues busca estas presiones es superar esa resistencia vascular pulmonar pues que está incrementada, generando pues ese delta de presiones que pues hace funcionar la circulación. Entonces acá pues he traído como parte de lo que es como un breve resumen de qué es sugestivo crónico, agudo, y qué es sugestivo crónico. Pues uno va a ser el grosor de la pared normal o mínimamente aumentado en el agudo, engrosado en el crónico. Un gradiente de presión pues que va a ser típicamente, puede ser elevado, pero pues no va a ser mayor a 3,4 o 3,8 metros por segundo. En la regurgitación tricuspidea, en cambio, en un proceso crónico sí va a ser más elevado. Los tiempos de aceleración son marcadamente más acortados en el proceso agudo versus en el crónico, que es acortado. El signo del 60-60, que lo abordaré un poco más adelante, también está presente en el hallazgo sugestivo agudo, pero no en el crónico. El signo de McConnell también puede estar presente en el agudo y puede estar pues, ausente o atípico en el crónico. La muesca también puede estar presente protosistólica en embolia pulmonar de alto riesgo, diferente a una muesca mesosistólica. En el escenario crónico, el tamaño de la aurícula pues, puede ser leve a moderado en el agudo, y va a haber una dilatación severa en el crónico. Y pues casi siempre lo que buscamos en el escenario agudo, la embolia pulmonar puede estar presente, un trombo en tránsito, o pues estar ausente en el escenario crónico. Pero pues estos hallazgos no son solo de algo agudo sugestivo de una embolia pulmonar, como ya veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos que tuvimos también en servicio de urgencia. Una paciente presenta pues un síncope y una disnea de inicio súbito. El ventrículo derecho, pues acá, francamente se ve pues dilatado a la valoración cualitativa. Tiene una pared libre de casi 4 milímetros. En la medición que se hizo, un signo de McConnell estaba presente y tenía unas velocidades de regurgitación tricuspidea que no superaban los 3,4 metros por segundo. Que es interesante, pues que acá también podemos ver un signo de la D que está un poco insinuado en este caso, y también podemos ver una morfología de la velocidad de la arteria pulmonar en forma de daga, que esto también es muy sugestivo de cambios agudos. Y esta morfología de daga pues nos habla de que posiblemente hay un proceso obstructivo o estenótico que nos pueda generar la disfunción de ese ventrículo derecho. Ahora, si lo vemos en el apical cuatro cámaras, pues también podemos ver incluso un signo de McConnell ahí que está insinuado, y vemos un ventrículo derecho que está dilatado a nivel de las bases y el medio, y en la base y en el medio, pues que también nos sugiere de algo de cambios agudos.
Cuando hacemos el TAPSE, pues el TAPSE pues no estaba pues, tan comprometido, pero la velocidad S del septum pues sí estaba menor a 9,5 centímetros por segundo, pues que también se correlacionan con algo de cambios agudos. Cuando hicimos pues, la relación, pues tenemos francamente una aceleración de la velocidad de la arteria pulmonar menor a 60 milisegundos y una velocidad de regurgitación tricuspidia que, como podemos ver acá, no supera los 3,8 metros por segundo. Pues es un hallazgo compatible que encontramos en esta paciente con una embolia pulmonar en un escenario agudo. En el escenario crónico, pues posiblemente nos vamos a enfrentar a pacientes que ya tienen enfermedades crónicas o enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en este escenario la esclerodermia, que es evaluada por una disnea progresiva de un año de evolución. El ventrículo derecho va a estar severamente dilatado, hipertrófico, con un grosor de la pared libre de 8 milímetros. La aurícula derecha está masivamente dilatada, el gradiente de regurgitación, de velocidad de regurgitación tricuspida es de 4,6 metros por segundo y se observa una muesca mesosistólica prominente en ese flujo del tracto salida del ventrículo derecho, lo que pues tiene unos hallazgos de una hipertrofia derecha con presiones extremadamente altas, una dilatación auricular que son característicos pues, de una hipertensión arterial pulmonar crónica y severa. Ahora, si nos vamos al análisis por patologías, pues podemos ver, ya es una correlación de una integralidad del ultrasonido en estos escenarios, ¿sí? Porque pues si bien o mal podemos encontrar, por ejemplo, en el EPOC y en el asma crónica, en pacientes que no, pues, no son bien controlados, podemos encontrar los mismos hallazgos de dilatación del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, la relación BDBI mayor a 1, el signo de la D, con aplanamiento del septum. Lo que nos va a marcar la diferencia es que, vean, nosotros podemos hacer un ultrasonido pulmonar y decir, ah, bueno, este paciente tiene una clínica que es sugestiva de un EPOC o un asma y le hacemos el ultrasonido cardíaco y vemos que no tiene buena ventana, pues ya nos hace pensar en que posiblemente pueda tener una enfermedad pulmonar. Si vamos a la ventana subcostal, pues vamos a encontrar los hallazgos del corazón, pero si vamos a las ventanas pulmonares a través del ultrasonido, pues vamos a encontrar correlación pues con hallazgo de líneas B, líneas A, alteraciones de la pleura que nos pueden sugerir el escenario de POC o de asma en este punto. Ahora, el infarto del ventrículo derecho también es algo, digamos, lo que requiere pues un entrenamiento avanzado y pues poder visualizar pues bien ese ventrículo derecho para decir que hay una anomalía del movimiento parietal regional, puede haber una dilatación aguda del ventrículo derecho y pues obviamente esto se va a relacionar o con un infarto de cara inferior que lo podemos ver a través del electrocardiograma. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha de un infarto de cara inferior y le hacemos un poco, si vemos anomalías del movimiento regional del ventrículo derecho, que usualmente, por ejemplo, a diferencia del McConnell, que pues se mantiene como el movimiento del ápex, en este escenario pues se pierde todo el movimiento de esa pared, porque es una pared que no, pues que no es susceptible a los cambios de presión. Entonces, una vez se instaura el infarto, como que las presiones caen porque pues no hay una buena contracción y hace el bajo gasto, hace el choque. Y este escenario pues también es una forma, digámoslo, de enfocarlo para saber pues a qué nos estamos enfrentando. En el SRA pues también vamos a encontrar pues hallazgos sugestivos de hipertensión pulmonar. En el SRA pues vamos a encontrar que las paredes del ventrículo pueden permanecer delgadas, vamos a tener signos de sobrecarga de presión, pero vean que acá la ecografía pulmonar pues también nos va a enfocar con hallazgos a través de la pleura y hallazgos a nivel pulmonar, como la presencia de líneas B difusas o coalescentes, o incluso pues en alguna literatura mencionan, como vemos acá en esta gráfica eh, con la letra C,
de un pulmón blanco, que así a veces lo describen en la literatura, pues que nos puede hablar de un SRA. Entonces, la combinación del ultrasonido para la interpretación como extensión del examen físico, pues nos puede ofrecer muchas herramientas para el abordaje de nuestros pacientes. Y con base en esto, pues traté de hacer como un resumen de lo que podemos encontrar en el POC, en el infarto y en el CRA. Entonces, fisiopatología principal, pues va a ser que el EPOC va a ser una hipertensión pulmonar crónica, por ende, pues vamos a encontrar unas paredes del ventrículo derecho que van a estar engrosadas y podemos encontrar hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho con signo de la D y un patrón de líneas A. En el infarto del ventrículo derecho, pues vamos a ver que hay una falla isquémica aguda de la bomba, va a haber una pared que está fina y va a haber anomalías del movimiento regional eh, que a menudo se correlacionan con la pared inferior y generalmente pues no hay unos hallazgos específicos en los pulmones. A diferencia del SRA, que pues tiene una hipertensión pulmonar aguda, con un cor pulmonar agudo que tiene unas paredes del ventrículo derecho que están delgadas, puede haber dilatación del ventrículo derecho, el signo de la D, y asociado a esto podemos encontrar líneas B difusas, parchadas, áreas respetadas y anomalías pleurales que nos sugieren que en este escenario pues nos encontramos ante un SRA que tiene una sobrecarga pues a través del ventrículo derecho. Entonces, a manera de conclusión, el ultrasonido es una herramienta dinámica y esencial en estos escenarios. En los últimos años se ha consolidado cada vez más en el abordaje de la hipertensión pulmonar. Nos puede permitir discriminar entre el escenario agudo o crónico y puede ser una modalidad de cribado de primera línea. E incluso hablan de un término que llama el POCUS de triaje hemodinámico, que nos permite pues valorar toda la hemodinamia de estos pacientes en el escenario agudo y en el escenario crónico y cuando el crónico puede estar descompensado. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Creo que el doctor Enríquez ha estado toda la presentación acá. No sé si tenga comentarios, ya que fue el tutor de la presentación. Luis. Hola, buenas noches. Eh, Felicitaciones a Carlos, excelente presentación. Desarrolló el tema muy bien y pues algo de esto hemos podido ver en la sala, pues siempre es estos tipos de pacientes, como mostró al principio de la incidencia es muy baja, pero siempre son un reto y al ser tan baja y sobre todo al tener todos un sesgo tan grande por el lado izquierdo, ¿no? Por la fracción de eyección. Es que ese paciente tiene fracción de eyección buena, metámoslo, sí, o nosotros pues en el entorno perioperatorio. Pero a la vez hay gente que solo ve la FEBI y ya, o sea, en realidad yo trato de hacerles énfasis a los residentes en eso, pues como que miren, no solamente el corazón es la FEBI, un ecocardiograma lean lo completo, y especialmente pues en los últimos años, en los últimos 10 años, 5 años, vienen apareciendo todos estos antagonistas de la endotelina, el bosentan, el macitentan, todos estos prostanoides, ¿no? Medicamentos que han revolucionado el tratamiento de atención en estos pacientes y hace que tengamos la posibilidad, pero también el reto de que nos lleguen a más procedimientos y a más intervenciones, ¿cierto? Entre más se les alargue la vida, por cuestiones pues de que hay mejores acceso a los servicios de salud, pues también se ven expuestos a que les dé más cosas. Entonces está el paciente con hipertensión pulmonar, que va a una apendicectomía, una COLELAP, que le dio una neumonía y toca hacer un derrame pericárdico, pleural. Sí, entonces todas esas cosas hacen que, sí, hacen que digamos, tengamos estas competencias en la cabeza en un entorno de urgencias o de anestesia, se vuelve pues, completamente pertinente, ¿no? Eh, con respecto al desarrollo, digamos, nosotros con respecto al eco transesofágico, eh, las vistas son pues, básicamente las mismas, pero pues con vistas desde el esófago, ¿no? Digamos que
la medición del TAPSE se vuelve un poco retadora en el eco transesofágico, pero pues se puede hacer con una vista modificada. No es pues nada del otro mundo, pero sí tenemos otra forma y sobre todo la cirugía, que sí es un reto y que es algo muy, muy dramática en el perioperatorio, se llama la endarterectomía pulmonar, ¿cierto? Endarterectomía pulmonar significa quitarle el endotelio y la íntima hasta llegar a que es todo el material que se va acumulando con la tromboembolia crónica. Estamos hablando de la hipertensión tipo 4. En esta enfermedad a veces se vuelve peligroso ponerle un catéter de arteria pulmonar. Son presiones pulmonares de 80, incluso suprasistémicas, ¿no? Son muy altas. Esa con la tipo 1 son las de más alto riesgo, no solo de llegar con una presión arterial pulmonar muy alta, sino también de hacer una crisis de hipertensión pulmonar. Pero lo bueno de la hipertensión pulmonar tipo 4 es que tiene cura, que es la tromboendarterectomía pulmonar. Entonces, en este escenario, el eco basal es súper importante y el eco post, cuando hacemos el eco post y nos da todos estos parámetros los hacemos basales y en el postoperatorio inmediato, cuando se le ha quitado todo este material trombótico, encontramos pues los cambios inmediatos que son dramáticos. Y lo malo es que esta cirugía pues se toca hacer en hipotermia profunda, o sea, 18 grados. Hay que congelar al paciente, bajar la temperatura del paciente a 18 grados para poder parar la circulación de la bomba y el corazón también está parado. Entonces es como una criopreservación de los órganos por 18 a 20 minutos, que es lo que tiene el cirujano para quitar ese material trombótico de un lado y luego recalentamos un poquito, damos flujo y otra vez otros 18 a 20 minutos para el otro lado y listo. Eso es como la cirugía. Entonces todos los desarreglos de la hiperdinamia asociada, de la isquemia reperfusión, de la hipotermia, de todo lo que pueden imaginarse que le pasa a un paciente que le hacemos estas diablos, pues el eco pues también se vuelve muy importante, pero pues el ventrículo derecho, acostumbrado a una poscarga alta crónica, imagínenselo cómo va en el postoperatorio inmediato, es súper lindo verlo como es feliz dando flujo a esos pulmonares. Bueno, después, en otro escenario, en lo que hacemos acá en el perioperatorio, están los pacientes que van a cosas sencillas, por ejemplo, y se nos han muerto en sala incluso, o sea, son cosas que son cirugías digamos, sí, es que es un catéter de ultrafiltración. Listo, listo, entre uno y otro lo hago, dice uno. Va a ver, es un paciente de estos de hipertensión pulmonar que le van a sacar agua porque está con sobrecarga y el ventrículo derecho está en falla. Entonces, es una cirugía de 20 minutos de poco riesgo quirúrgico, pues una colocación de un catéter, pero con altísimo riesgo del paciente. Se le quita la ventilación espontánea, cualquier aumento en el CO2, ¿no? Aumenta la resistencia vascular pulmonar, cualquier caída en la oxigenación, cualquier baja en la resistencia sistémica también, o problemas fisiológicos simples que se pueden hacer con cualquier sedación, ya nos meten en un riesgo del paciente. Entonces, entrar con una disfunción del ventrículo derecho, ya entramos perdiendo. Entonces, hay una nueva tendencia a hacer una valoración de 2 pasos que incluye, por un lado, darle el puntaje al tipo de cirugía, si es cirugía de bajo riesgo, 0 puntos, riesgo moderado 1 punto, alto riesgo 2 puntos. Y por otro lado está cómo está la disfunción del ventrículo derecho. O sea, en estos escenarios perioperatorios, lo que hacemos es valorar la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, miremos el TAPSI, cómo está, si está pues de 17 más, nada, si está entre 12 y 17, 1 punto, y si está menos de 12, 2 puntos. Y así, entonces buscamos cómo está entonces el diámetro del ventrículo derecho con respecto al diámetro del ventrículo izquierdo, lo que llamamos el índice de excentricidad, llamamos pues para valorar cómo está la forma del septo y la interdependencia ventricular. Y el CAF y estas otras medidas, pues como vieron, es algo que es bien difícil por el foreshortening que uno hace, pues en el transesofágico y en el transtorácico también pasa, ¿no? Encontrar una ventana buena para hacer un CAF es difícil, pero pues si uno tiene la misma ventana y la sigue en el tiempo y es reproducible, pues puede servir. Entonces, en este escenario preoperatorio, si encontramos que un paciente tiene más de 3, 4 puntos, ya amerita un manejo con monitoreo invasiva, independientemente del tipo de cirugía. Y si tiene más de 4 a 6 puntos, ya necesita un lugar que tenga óxido nítrico inhalado para poder hacer este tipo de procedimientos, o prostanoides inhalados, o incluso ECMO de rescate en caso tal de que sea necesario. O sea, hay
scores cuantitativos para poder brindar el nivel de atención que necesitamos y el nivel de invasión y el nivel de medicamentos que necesitemos. Entonces, no se meta a hacer estas cosas, les digo a mis residentes, en lugares donde no tenga, por ejemplo, óxido nítrico, sí, en esos pacientes. ¿Por qué? Porque en realidad se puede morir. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para decir, bueno, no tengo un eco reciente, pero veo el paciente congestionado, lo veo hinchado, veo con hepatomegalia, le hago un eco y le observo que tiene, uy, mira ese ventrículo, me lleno de motivos. ¿Sí? Entonces, el eco me sirve para eso y estoy ahorrando, ahí sí que de verdad estoy impactando en mortalidad de esos pacientes. Estos sí que se mueren y se mueren. Es un paro que no salen, es un paro horrible, eso uno les hace y los lleva, y un paro presenciado, muy difícil que salgan. Estas enfermedades son bien catastróficas, pero como les digo, cada vez van a llegar más por cómo está funcionando eso. Las farmacéuticas están sacando eso, estudios como locos, incluso nuestro centro. Ustedes conocen a Ricardo Gómez Palau y a Ángelo Valencia, ellos son unos cracks de esto, esos huevones son los que nos traen acá todo eso acá a nosotros. Entonces nos embalan, sí, mira, Lucho, tengo este paciente. Yo les mostré a Carlos una paciente que nos trajeron acá con un síndrome de Evis Van Crever, que es un problema ortopédico, y tenía un canal AB, o sea, un síndrome de Eisenmenger, que ya es el extremo de hipertensión pulmonar, donde es suprasistémica, ¿no? Y la trajeron acá para enderezarle las piernitas que estaban con muchas, para hacer unas osteotomías y unas vainas. Esa paciente estuvo casi 3 meses acá, pero salió caminando bien. Es un reto gigante, estamos en proceso de publicarlo porque yo lo llevo a los congresos porque es algo increíble, todo lo que nos toca hacer y como el enfoque y la cosa es muy bonito. Pero sí se necesita estar en un centro como este y se necesita monitoría ecocardiográfica constante. Igual, la invitación es, si en urgencias tienen un paciente así, eso es lo otro, que esto es dinámico. Sí, esto no sí. le sirve un eco de hace 3 meses, no le sirve un eco de hace una semana. El paciente, si en esta última semana se deshidrató, o en esa última semana se desmandó comiendo mucho líquido, dejó de tomar la pasta, la EPS dejó de dársela, ya, es otro paciente completamente diferente desde hace una semana. O sea, es una vaina increíble. Entonces, pues sí, una población especial, tenemos cómo enfrentarla, tenemos cómo manejarla, pero se necesita pues un cuidado y un índice de sospecha alto para poder enfrentarnos, ¿no? Gracias. Luis, una pregunta, ¿qué tanto están usando ustedes? Dos preguntas realmente. ¿Qué tanto están usando ustedes el índice, el del TAPSE con presión sistólica, o sea, el índice de acople ventricular arterial pulmonar sistólico, para toma de decisiones? Porque veo que ese cada vez lo están escribiendo más. No era tan conocido o tan usado, más vale, hace 10 años atrás, pero ahora lo están escribiendo más. No sé qué tanto lo están usando ustedes para tomar decisión. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es en el intraoperatorio, no de pacientes de cirugía cardíaca, sino pacientes que tienen patología como esta que estás mencionando, por ejemplo, de esas cirugías ortopédicas que acabas de decir, o una cirugía de abdomen, etcétera. ¿Qué tanto monitorizan ustedes estos pacientes con trance esofágico y toman decisiones en tiempo real de estos desacoples ventricular arteriales, de disfunción del derecho, de incremento o descenso de la presión sistólica a la pulmonar, mira con ecografía, para el ajuste hemodinámico intraoperatorio? ¿Cómo funcionan ustedes en ese escenario? Bueno, con respecto al primero, sí, ese índice nosotros lo estamos, sobre todo que aparece en la guía, ¿no? No sé si lo mostraste ahí, pero en las guías de Sí. esto, y está porque funciona. O sea, si está es porque alguien lo reprodujo y eso. Entonces nosotros hacemos una junta, ojalá podamos ver cuando haya junta de esto. No hemos tenido junta de esto, pero voy a invitarlos porque es una junta bien bonita, que es la junta de CITEP, de tromboembolia crónica. Entonces llega el radiólogo y nos muestra el angiotac, cómo está el angiotac y dónde están los trombos y esto. Llega el doctor hemodinamista y nos muestra cómo está en la parte de la angiografía pulmonar. El eco también lo mostramos completamente, el eco lo revisamos, cómo está cada variable. Y en esas variables del eco, si el que la mostró está sensibilizado con este índice, lo muestra y pues trata de comentar cómo está, y de acuerdo a eso, cuál está el riesgo, ¿no? Entonces es una junta bien chévere porque es multidisciplinaria, totalmente multidisciplinaria, los neumólogos, los radiólogos, los de la UCI, todo el mundo está como como en una cosa bien bonita de demostrar cuál es el riesgo de un paciente potencial y cómo responder ante esto. Entonces, pues, toda la cosa que más.
Eso, sobre lo segundo, pues mira que, digamos, si un paciente tiene una hipertensión pulmonar, ya depende a qué te vas a meter. Un transesofágico, si es esta niña que les menciono, la hicimos con transesofágico continuo, pues porque estaba intubada y bueno. Pero digamos que uno intenta no, si es un lavado de una mano, una fractura, pues uno le pone un bloqueo, ¿no? Aquí es donde la necesidad regional. Entonces un bloqueo con sedación. Y meter un transesofágico que necesito sedarlo, y donde se me puede, sí, entonces si es con sedación, nada, cero, ¿no? Lleva transtorácico y ya. Si tiene tubo y tiene riesgo, también pues se lo puedo poner el transesofágico. Pero digamos que el transtorácico sí casi que es mandatorio, ¿no? Nosotros pues sí tratamos de, el que tiene una patología de este tipo, sobre todo en el que sospechamos falla o en el que tenemos un bajo gasto o también tienen un potencial de hacer arritmias alto, ¿no? Entonces, el que se nos empieza a portar mal, mucho más, ¿no? Entonces siempre está el eco ahí, lo bueno es que tenemos ecos a la mano, no tanto como quisiéramos, pero pues idealmente tratamos de conseguirlo y de ser juiciosos con la monitoría, porque de verdad que ayuda mucho. Entonces uno dice, bueno, ¿es la arritmia o es que tengo una crisis de hipertensión pulmonar o es que me falta, o es que sangró y me necesito volumen? Y todo eso se puede tratar de responder de una manera organizada, siguiendo todos los que nos mostró Carlos con los protocolos de ver pues si tal vez es que me falta volumen, si tal vez que está afectándome la ritmo, o si tal vez es que me está afectando una crisis de hipertensión pulmonar. Cada una tiene un manejo asociado potencial y la idea es que tratemos de diferenciarlo el uno del otro, ¿no? Muchas veces es bien difícil, pues sobre todo cuando sangra, cuando tiene cosas, pero pues digamos que uno, no sé, o sea, uno ya conforme tiene también la afinidad con esto, entra. La toma de decisiones que parece que es importante que discutamos acá es cuándo poner óxido nítrico, ¿sí? Por ejemplo, o que es una terapia que es cara, o cuándo poner ECMO, digamos. Entonces, ¿qué piensas, Carlos? Cuando, digamos, un paciente está hipotenso, taquicárdico y le encontrás falla ventricular. Entonces, esas son decisiones que son caras en términos de medicaciones y en términos de todo el show que tengo que hacer para poder montar eso, ¿no? Pues tráigame la consola, pídale permiso al auditor, etcétera. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Es en ese escenario ¿qué les parece la, la entrada, como para abrir la discusión, pues? Aquí está, yo le invito a Alejandro, es mi residente, el otro no está, pero compañeros que han entrado conmigo a casos de estos los invité porque es interesante, pues, también su opinión. ¿Qué pensás, Carlos? ¿En qué momento pensarías que hay una indicación de óxido nítrico o de ECMO? Esa es la pregunta. Pues yo pienso que cuando ya se han agotado ya las otras terapias, pues que hemos instaurado, sería como una de como las posibilidades en estos escenarios de hipertensión pulmonar, ¿no? Crónica agudizada o incluso pues aguda, pensaría yo, pero pues no sé, si se me sale como mucho, me falta como más conocimiento de esa parte. No, está bien. Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, uno empieza a escalonarse, ¿sí o no? Entonces, uno empieza. ¿Qué tengo un paciente que tiene hipertensión pulmonar? Primero que todo, la guía de manejo de paciente cardiópata que va a cirugía cardíaca nos dice eso. El que viene con un medicamento para la hipertensión pulmonar, no se lo quite. O sea, si llega a urgencias, no se lo quite. Si llega a cirugía, no se lo quite. Pues fácil, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los niveles de esos medicamentos, como les digo, son tan críticos, son tan importantes, que si le quitamos la concentración de X medicamento, macitentan, por ejemplo, o iloprost, son todas las que terminan en prost que son prostanoides, o los macitentan, ese tipo de otros grupos que son, o Celexipac se llama el otro. Todas esas drogas son, caras y son muy efectivas. By the way, en este grupo de pacientes, como son terapias tan caras, tienen una monitoría
de los organismos de salud incluso, no solamente quiero decirles pues que la casa farmacéutica los está vigilando, el cardiólogo que se los puso, el neumólogo que se los puso está vigilando, y los organismos de salud que pagan estas drogas tan caras también están pendientes de la mortalidad y esto. O sea, son pacientes que en realidad tienen una vigilancia estricta, y lo bueno es que como la mayoría entran en este grupo de estudios que están vigilándolos y esto, todos o la mayoría tienen un grupo de estudios como la caminata de 6 minutos, tienen la ecocardiograma reciente, hasta tienen cateterismo, sí, o sea, son pacientes en realidad, la mayoría que están bien estudiados. Entonces, saber cuál es el basal de un paciente, generalmente uno lo tiene, ¿sí? Para saber cuál es el basal. Entonces ya sabes cómo está el basal. De ahí, si no tienes el basal, pues obviamente, si llega con un tromboembolismo agudo, pues es diferente, ¿no? Pues obviamente. Pero pues si te estamos hablando de la hipertensión pulmonar crónica que se reagudiza. Entonces uno tiene el basal ahí, eso es como el tricky de esto. Después uno ¿qué hace? Pues se va a hacerle su propio eco y cómo está la condición actual. Entonces ves, tenés un TAPSI de 14, no tenía congestión hepática, te mostraban una vena cava de 12 y un CAF como de 30, 20, 25, dices, no, pues ese estaba como bien. Y entras a una cirugía o llegó fracturado y mira, yo lo veo como congestionado, mira, entonces vas a ver y encontrás ahí algo. Entonces, si hay un deterioro agudo en la función, con signos clínicos, con choque secundario, entonces ya van a necesitar un inotrópico, un inodilatador, ¿cierto? Un milrinone o sistema bradicárdico, o lo que te aguante pues la butamina, pero eso generalmente no es suficiente. Entonces, lo que necesitamos es un vasodilatador pulmonar inhalado, ¿sí? Entonces, si el óxido nítrico está a la mano, pues en Imbanaco tenemos en la UCI y tenemos en el quirófano. Eso se solicita y lo bajan. Y obviamente el paciente está entubado y se le da pues por vía inhalatoria. 20 partes por millón. Si esa parte, si el vasodilatador, que generalmente toca un vasopresor pues asociado, y el inhalador, el óxido nítrico inhalado no funcionan, pues ya tienes que irte entonces a soporte mecánico. Y ahí sí ya decimos, listo, mira, ya he ido escalando, sí, pero ese escalamiento puede ser de menos de una hora a poco tiempo, porque en realidad esos pacientes son, entonces toca como ir avanzando y tratarles rápido la cosa. Y también toca rápidamente instalarles Luis, un hemofiltro. Sí. Luis, ¿y tenés algún marcador ecocardiográfico de respuesta al óxido nítrico con el que usted se sienta satisfecho de respuesta? No solo la medición de la presión, sino variable ecocardiográfica. Sí, uy, claro. Usted ve, la velocidad está en 4,5, 5, usted ve 70 de sistólica pulmonar, 80 y baja. Esa vaina sí es efectiva. Y lo bueno es que no tiene efectos sistémicos. Usted le sube a 30, 40 partes por millón y no se le hipotensa asociado a esto. Al contrario, usted ve ahí mismo que funciona. Lo que pasa es que sí es un medicamento bastante caro, ¿no? Entonces, pues sí, miren, les cuento una cosa. Yo estaba, cuando hice el entrenamiento en ECMO, estaba en Bucaramanga. Allá, una paciente salió después de una tetralogía de Fallot e hizo una crisis de hipertensión pulmonar. Llamaron a preguntar al auditor, porque era una entidad de esas que no pagan, y dijeron, vea, no te autorizo el óxido nítrico. El ECMO, sí. Entonces les autorizaba más fácil el ECMO por algún motivo, no sé por qué, que es más caro, ¿no? Es ridículamente más caro, pero pues le autorizaban más fácil el ECMO que el óxido nítrico. Y bueno, entonces hay cosas así de las administrativas que toca tener en cuenta, pero bueno, allá pues poner ECMO como si pusieran acá norepinefrina, entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué digo yo? La velocidad se puede ver, el CAF se puede ver, y lo otro es que incluso la interdependencia ventricular agudamente se ve que mejora. O sea, el índice de excentricidad, es que a mí me gusta mucho el índice de excentricidad porque uno lo mira en el eje corto a un nivel que uno sabe que está en el nivel de los músculos papilares, y es como muy reproducible, digamos. Que el problema es el foreshortening, ¿no? Que es que uno no, digamos, es difícil como ubicarse en la misma zona con diferente carga, pero generalmente uno sí puede ver que el ventrículo izquierdo se llena más, que el septo se va un poquito, pues, o sea, al menos se rectifica un poco, y que baja dramáticamente la presión. Eso sí, pues es increíble. Y si uno tiene un catéter de arteria pulmonar,
uno lo mide también y uno mira, está en 80, 90 la sistólica pulmonar y baja a 60, 70, y eso, con eso el ventrículo, con esos 20 milímetros de mercurio, es dramático el cambio que tiene ese ventrículo en funcionalidad y por tanto el izquierdo, ¿no? Entonces es como eso. Entonces aquí en Colombia no tenemos, o en Ibanaco, digamos, creo que en Bogotá sí llegaron los prostanoides, el Hilopros se llama, que es la otra droga para eso, inhalada, pero pues aquí nos toca en Ibanaco lo que les digo, así es, mirrinone, óxido nítrico inhalado y soporte mecánico, pues no hay otro. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta de los otros participantes? Brian, Alejandro, Víctor. Profesor, no. No, por mi parte no más. Muchísimas gracias por la compañía y por todos los aportes que nos dieron. Bueno, Sí, gracias, muy amables exacto. a todos. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, que estén muy bien, muy buena noche. Que descansen, chao. Gracias. Hasta luego.